Bienvenidos. Esto es De Camino, programa 450. Y en esta oportunidad vamos a hablar, de un modo muy resumido, pero vamos a hablar sobre cómo llegó la Iglesia a afirmar el misterio trinitario. Porque si nosotros vamos a buscar en el Nuevo Testamento un versículo que nos diga específicamente hay que creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son de la misma sustancia, de la misma naturaleza, eso no lo vamos a encontrar. Entonces, ¿por qué resultó la Iglesia enseñando cosas así? Eso es lo que queremos compartir en este programa. Y nos vamos a dar cuenta que nos conduce a la importancia de un sano estudio de la filosofía para realmente profundizar nuestra fe. Hay mucho que decir, pero para eso estamos aquí de camino. Desde sus primeros años, la Iglesia ha tenido plena conciencia de que su fe proviene de la predicación, es decir, del testimonio de los apóstoles. Cuando terminó aquella primera generación de cristianos, es decir, a fines del siglo I, lo esencial de ese mensaje de los apóstoles quedó en la Sagrada Escritura, en la Biblia. No es extraño entonces que la Iglesia haya visto su fe expresada de modo particular en la revelación, en la Biblia, y por consiguiente no es extraño que la misma Iglesia tenga una actitud distante, podríamos decir precavida, cuando se trata de contenidos, cuando se trata de lenguaje que no proviene de la Biblia. Es simplemente el deseo de fidelidad. Podemos representarlo fácilmente. Están los apóstoles. De esos apóstoles tenemos comunidades. De estos apóstoles y comunidades tenemos el testimonio de la Sagrada Escritura y sobre esta base se apoya nuestra fe. Por consiguiente, lo que no tiene base bíblica, pues inmediatamente nos invita, casi nos obliga a hacernos muchas preguntas. Esta reflexión es oportuna porque nosotros queremos referirnos a una palabra que no aparece en la Biblia. En la Biblia en ninguna parte aparece la palabra Trinidad, y el lenguaje que utilizamos para describir el misterio trinitario tampoco aparece en la Biblia. Ese lenguaje es, por ejemplo, el término persona, el término sustancia, el término naturaleza y palabras todavía más técnicas como por ejemplo relación. Relación entendida en sentido teológico es una palabra, es un concepto filosófico y teológico muy elaborado. Según todo eso, no es de extrañar que tuvieran una gran resistencia muchos cristianos cuando este lenguaje trinitario empezó a entrar en la iglesia. Pero, aquí tenemos que hacer una aclaración que es fundamental. Una cosa es el lenguaje, que puede ser relativamente nuevo, y otra cosa es el contenido, es decir, las realidades descritas por ese lenguaje. Ciertamente el lenguaje es nuevo, eso lo admitimos, pero las realidades descritas por este lenguaje, pues nos vamos a dar cuenta que no son tan nuevas. De hecho, en la misma Sagrada Escritura ya aparecen menciones perfectamente claras a este misterio trinitario. Por ejemplo, sabemos que en el pasaje de Mateo 28, capítulo 28 de San Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo envía a sus apóstoles, y eso pues prácticamente equivale al acta de nacimiento de la iglesia, en ese momento Cristo dice que bauticen y dice que hay que bautizar ¿en el nombre de qué? Pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces, repito, la palabra Trinidad como tal no va a aparecer, pero que hay un Padre, que hay un Hijo, que hay un Espíritu Santo, eso está ahí. Y son muchos los pasajes. Observemos, como lo hace notar el Catecismo, observemos que en 2 Corintios capítulo 13, 1 Corintios 12, en Efesios 4, hay alusiones en esas cartas de San Pablo en las cuales se habla, por ejemplo, de esto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. De nuevo te puedes dar cuenta que está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu. Si entras al detalle de los evangelios, te encuentras expresiones que solo pueden referirse al misterio trinitario como después fue enunciado. Esto es lo que queremos destacar, que el lenguaje, ciertamente el lenguaje es nuevo, el lenguaje tuvo que ser elaborado para ser más precisos. Sí, el lenguaje tuvo que ser elaborado, pero debemos observar que las realidades a las que va a hacer alusión ese lenguaje ya estaban desde antes. Bueno, y entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué la iglesia tuvo que entrar a hablar de todos esos términos tan específicos? Bueno, pues por dos razones. Es decir, ¿por qué avanza? En el fondo la pregunta es, ¿por qué avanza? ¿Por qué avanza la formulación de nuestra fe? Ese avance de nuestra fe, ese avance, es el que nos encontramos, por ejemplo, cuando es necesario dar una terminología. ¿Por qué se da ese avance? Bueno, pues hay dos motivos principales. Un motivo es para profundizar y otro motivo es para purificar. Por ejemplo, si una persona dice, mira, el Padre y el Hijo son la misma persona, es decir, a veces es como cuando yo me cambio de ropa. Si yo me pongo una ropa elegante o si yo me pongo una ropa deportiva y casual, pues soy yo mismo. Entonces el Padre y el Hijo son el mismo, la misma persona vestida de dos modos distintos. Pregunta, y nos devolvemos al principio. ¿Se corresponde eso con lo que nos enseña la Sagrada Escritura? ¿Eso es lo que nos dice la Biblia? Entonces, si empezamos a mirar pasajes, nos damos cuenta que no, porque, por ejemplo, hay un pasaje en el que encontramos a Jesucristo haciendo oración. No tiene ningún sentido que una persona diga, bueno, yo ahora me voy a hacer una oración yo mismo, yo me voy a orar a mí mismo. Eso no tiene sentido. Entonces nos damos cuenta que estas precisiones teológicas tienen ese papel importantísimo, ese papel fundamental, que es el de purificar la fe, es decir, evitar los errores, porque los errores se pueden cometer. Si una persona, por ejemplo, dice que el Hijo fue creado por el Padre, o sea, que Cristo fue creado por el Padre, pues eso no corresponde a lo que dice la Escritura cuando dice en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces hay que hacer todo un ejercicio para tomar, ciertamente partir de la Escritura, pero hacer todo un recorrido para aplicar todo eso que nos dice la Escritura a una formulación de la fe. Entonces, para profundizar la fe y para purificar la fe, definitivamente necesitamos hacer un ejercicio pues teológico. Es un ejercicio teológico. Entonces, alguien podría decir, bueno, pero ¿qué pasa si nosotros no hablamos de Trinidad? La palabra Trinidad se deriva de una expresión tríada que utilizaba Tertuliano ya en el siglo II. Si nosotros no utilizamos la palabra Trinidad, pues es lo mismo que si yo dijera, vamos a evitar la palabra mesa, pero vamos a seguir usando mesas. ¿Es sabio eso?
si la realidad mesa existe, pues es natural que tomemos una palabra para designar esa realidad. Y esa realidad, pues si es la mesa, se llama mesa, y si es Dios, pues se llama Dios. Y si ese Dios se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues lo que nosotros tenemos que hacer es nombrar ese misterio como aparece. Y eso fue lo que sucedió en el transcurso de los siglos. A medida que fueron avanzando los siglos, pues la iglesia tuvo que ir tomando decisiones declarando esto no es. Por ejemplo, a los que decían que Cristo fue creado, o sea, que el Hijo fue creado. No, el Hijo no fue creado, el Hijo es eterno como el Padre. Que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía, pero no es como el Padre y el Hijo. No, eso tampoco es. Porque si nosotros somos templos del Espíritu Santo, entonces pues no se le hace un templo a una fuerza, se le hace un templo a una persona. Entonces ha sido un proceso, definitivamente ha sido un proceso, y un proceso complejo. Pero en ese proceso no se trata de inventar realidades, sino se trata de aclarar y expresar. La clave de este proceso es aclarar y expresar la misma fe que recibimos. ¿De quiénes? De los primeros testigos. ¿Y quiénes son esos primeros testigos? Los apóstoles. Entonces la terminología que se va a utilizar fue tomada de la filosofía, pero no para someternos a la filosofía, sino más bien para elevar a esas palabras. Entonces se utilizan palabras como sustancia, como persona, hipóstasis, relación, naturaleza, esencia, y cada una de estas expresiones, cada uno de estos términos tiene un único propósito, o mejor dicho, un doble propósito: aclarar y expresar la misma fe que recibimos de los apóstoles. ¿Por qué hay que aclararla? Para no decir tonterías, para no quedarnos cortos y para no caer en herejías. ¿Y por qué hay que expresarlo? Porque el misterio divino que se nos ha revelado no es para esconderlo, no es para temerlo, no es para hacerlo a un lado. Ese fue el camino que recorrió la iglesia a través de estos concilios, los distintos concilios, empezando por Nicea y llegando después sobre todo a Calcedonia en el año 451 me parece que es el concilio de Calcedonia. Ese gran recorrido, ¿para qué? Pues para aclarar y para aclarar y expresar lo que significa, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha concedido, revelándose a nosotros en el año 451. Entonces, eso es lo que nosotros estamos celebrando y por eso se necesita este vocabulario. La parte que me parece más importante es aquello de que al expresar la fe con unas categorías filosóficas, nosotros no estamos sometiendo la fe a la filosofía, sino elevando la filosofía al nivel inconmensurable de la teología, la espiritualidad y la Biblia. Es una idea brillante, que está en el catecismo de nuestra Iglesia Católica y que no hay que dejarla perder. Esto es De Camino, bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre.